Y aunque unas cuantas compañías ganan un extra, otras pierden dinero, lo cual quiere decir que hay quienes no les hace gracia que todo cierre temporalmente. Pero no pueden culpar a nadie de su pérdida de producción, o de no llegar a tiempo a la oficina. Y aun si esto difícilmente dura más de 1 o 2 días, cada individuo se siente de algún modo amo de su mundo, por el simple hecho de que esas gotitas de agua se congelan al tocar el suelo. Aún las actividades comunes se vuelven extraordinarias. Las decisiones de rutina se convierten en aventuras y suelen experimentarse con una sensación de acentuada claridad. Ya avanzada la tarde, Mac se arropó y se encaminó afuera, para recorrer con gran esfuerzo el centenar de yardas de la larga entrada hasta el buzón. El hielo había transformado mágicamente esa simple tarea cotidiana en una correría contra los elementos, el levantamiento de su puño en oposición a la fuerza bruta de la naturaleza, y en un acto de desafío, una carcajada en su cara. El hecho de que nadie fuera a notarlo o a interesarse importaba poco para él. La sola idea de ese acto lo hizo sonreír por dentro. Las bolitas de lluvia helada herían sus mejillas y sus manos mientras se abría cuidadoso paso por las leves ondulaciones de la entrada del auto. Parecía, supuso, un marinero borracho, en cautelosa dirección al siguiente tugurio. De cara a la fuerza de una tormenta de hielo, no avanzas precisamente con osadía, en demostración de una desaforada seguridad en ti mismo. Te golpeará una ráfaga violenta. Mac tuvo que pararse 2 veces, sosteniéndose en sus rodillas, antes de poder abrazarse por fin al buzón, como a un amigo perdido hace mucho tiempo. Hizo una pausa para contemplar la belleza de un mundo sumergido en cristal. Todo reflejaba luz, y contribuía a la intensa brillantez de las últimas horas de la tarde. Los árboles del jardín del vecino se habían puesto mantos traslúcidos. Cada cual parecía único, aunque uniformado en su presentación. Aquel era un mundo glorioso, y por un breve instante su luciente esplendor casi quitó, así fuese apenas unos segundos, la gran tristeza de los hombros de Mac. Se necesitó casi 1 minuto completo para desprender el hielo que ya sellaba la puerta del buzón. El premio a los esfuerzos de Mac fue un sobre con solo su nombre propio mecanografiado en el exterior, sin estampilla, ni matasellos, ni dirección del remitente. Mac arrancó, curioso, una de las orillas del sobre, lo cual no fue tarea fácil, con dedos que empezaban a entumirse por el frío. Tras volver la espalda al viento impetuoso, al fin logró sacar de su nido el pequeño rectángulo de papel sin doblar. El mecanografiado mensaje decía simplemente: Mackenzie, ha pasado ya un poco de tiempo. Te he extrañado. Estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos. Mac se entiesó, invadido por la náusea, mudada con igual rapidez en enojo. Con toda intención pensaba en la cabaña lo menos posible, y cuando lo hacía, sus pensamientos no eran gratos ni buenos. Si esta era la idea de alguien de una broma pesada, se había pasado de la raya. Y firmar papá solo hacía todo más horripilante. ¡Idiota!, gruñó Mac, pensando en Tony, el cartero. Un italiano muy amable, con gran corazón, pero poco tacto. ¿Qué se había tomado la libertad de dejar ahí un sobre tan ridículo? Ni siquiera tenía estampilla. Molesto, Mac se metió el sobre y la nota en el bolsillo del abrigo y se volvió para emprender el deslizamiento de regreso, en dirección a la casa. Las ráfagas abofeteantes que inicialmente habían retardado su paso, redujeron esta vez el tiempo necesario para atravesar el mini glaciar que se engrosaba bajo sus pies. Todo iba muy bien, gracias, hasta que Mac llegó al sitio donde la entrada se inclinaba un poco hacia abajo y a la izquierda. Sin esfuerzo ni intención, empezó a cobrar velocidad, resbalando en zapatos de suelas con casi tanta tracción como un pato en un lago congelado,
agitando alocadamente los brazos con la esperanza de mantener de algún modo el equilibrio. Mac se descubrió deslizándose directo contra el único árbol de sustancial tamaño que bordeaba la entrada, aquel cuyas ramas bajas él había cortado meses antes. Ahora, el árbol tenía impaciencia por abrazarlo, semidesnudo y aparentemente ansioso de un pequeño pero justo castigo. En una fracción de una idea, Mac optó por la vía cobarde e intentó desplomarse permitiendo que sus pies resbalaran bajo su peso, que es lo que naturalmente habrían querido hacer de todas formas. Más vale un trasero adolorido que arrancar astillas de la cara. Pero pasó del susto a la sobrecompensación, y en cámara lenta vio sus pies alzarse frente a sí como tirados bruscamente por una trampa en la selva. Se golpeó fuerte, primero en la parte trasera de la cabeza, y patinó hasta un bulto en la base del fulgente árbol, que parecía erguirse sobre él con una mirada de altanería combinada con asco y no poca decepción. El mundo se apagó un momento, o al menos así pareció. Ahí tendido, atontado y mirando al cielo, Mac entrecerró los ojos, pues la precipitación helada rápido enfriaba su cara enrojecida. Durante una pausa fugaz, todo pareció extrañamente cálido y pacífico. Su ira, un instante noqueada por el impacto. ¿Quién es ahora el idiota?, susurró para sí, con la esperanza de que nadie lo hubiera visto. El frío se colaba aprisa por su abrigo y su suéter. Supo que la lluvia glacial que al mismo tiempo se derretía y congelaba bajo él sería pronto una grave molestia. Quejándose y sintiéndose mucho más viejo, rodó sobre sus manos y rodillas. Vio entonces la brillante marca roja de su derrape, que señalaba su trayecto desde el punto de impacto hasta su destino final. Como nacido de la súbita conciencia de su lesión, un sordo golpeteo empezó a arrastrarse por la parte trasera de su cabeza. Instintivamente acercó la mano a la fuente del tamborileo, de donde la retiró llena de sangre. Mientras el hielo tosco y los afilados guijarros mellaban sus manos y rodillas, Mac medio se arrastró y medio se deslizó hasta llegar a una parte plana de la entrada. Con no poco esfuerzo, por fin pudo pararse y avanzar con lentitud hacia la casa, humillado por las fuerzas del hielo y la gravedad. Una vez adentro, se quitó tan metódicamente como pudo sus varias capas de ropa, algo ante lo que sus semicongelados dedos respondieron con casi tanta destreza como si hubiesen sido garrotes gigantes en las puntas de sus brazos. Decidió dejar el amasijo salpicado de sangre justo donde se lo había quitado en el vestíbulo, y se retiró penosamente al baño a examinar sus heridas. No cabía la menor duda de que la glacial entrada del auto había ganado. La cortada en la parte trasera de su cabeza supuraba en torno a algunas piedrecillas aún incrustadas en el cuero cabelludo. Como temía, se había formado ya una significativa hinchazón, que emergía como una ballena jorobada que saltara sobre las salvajes olas de su rala cabellera. Mac descubrió que sería difícil remendarse tratando de ver el envés de su cabeza con un espejito que reflejaba una imagen inversa del espejo del baño. Tras una breve frustración, se rindió, sin lograr que sus manos siguieran la dirección correcta, ni saber cuál de los dos espejos le mentía. Tanteando cautelosamente la pastosa cortada, logró sacar las piedrecillas más grandes, hasta que le dolió demasiado para continuar. Después de tomar un ungüento de primeros auxilios y taponar la herida lo mejor que pudo, prendió un paño de la parte posterior de su cabeza con un poco de gasa que halló en un cajón del baño. Al mirarse al espejo, pensó que parecía un marinero rudo de Moby Dick. Esto le causó risa, y luego un gesto de dolor. Tendría que esperar a que Nan llegara a casa para recibir atención médica de verdad. Uno de los muchos beneficios de estar casado con una enfermera titulada. De todas formas, supo que entre peor luciera la herida, más compasión despertaría.
Bien visto el asunto. Suele haber compensación en toda prueba. Tragó un par de analgésicos para calmar las punzadas y renqueó en dirección al vestíbulo. No había olvidado un instante la nota. Tras examinar la pila de ropa húmeda y ensangrentada, la encontró por fin en el bolsillo de su abrigo. Le lanzó una mirada y se encaminó a su despacho. Localizó el número de la oficina de correos y marcó. Como era de esperar, Annie, la venerable jefa de la oficina y guardiana de los secretos de todos, contestó el teléfono. Hola, ¿de casualidad está Tony? ¡Ay, Mac, eres tú! Te reconocí por la voz. Por supuesto que lo había hecho. Lo siento, pero aún no regresa. De hecho, acabo de hablar con él por radio y apenas va a la mitad de Wildcat, así que todavía no llega a tu casa. ¿Quieres que le diga que te llama o prefieres dejarle un recado? Hola. ¿Eres tú, Annie? No pudo evitarlo. Pese a que ese acento del Medio Oeste no dejaba lugar a dudas. Perdón, me distraje un segundo por acá. No oí una sola palabra de lo que dijiste. Annie se rió. Sé que oíste todo, Mac. No te quieres pasar de listo conmigo, ¿ah? No nací ayer, ¿sabes? ¿Qué quieres que la diga si regresa vivo? En realidad ya respondiste mi pregunta. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. No recuerdo que hayas preguntado nada. ¿Qué te pasa, Mac? ¿Sigues fumando demasiada hierba o solo lo haces los domingos en la mañana para aguantar la ceremonia de la iglesia? No pudo contener la risa, como sorprendida por el brillo de su sentido del humor. Annie, bien sabes que no fumo hierba. Nunca lo hice y jamás me gustará. Desde luego que Annie no sabía tal cosa. Pero Mac no iba a exponerse a la forma en que ella pudiera recordar esa conversación 1 o 2 días después. No sería la primera vez que su sentido del humor distorsionara una historia, hasta convertirla pronto en un hecho. Mac casi podía ver que añadían su nombre a la cadena de oraciones de la iglesia. Está bien. Ya buscaré a Tony en otra ocasión. No es nada importante. Bueno, pero quédate en casa, en lugar seguro. ¿No sabes que un viejo como tú con los años puede perder el sentido del equilibrio? No me gustaría nada que te resbalaras y lastimaras tu orgullo. Para cómo va esto, tal vez Tony ni siquiera llegue a tu casa. Nosotros podemos contra nieve, aguanieve y la oscuridad de la noche, pero esta lluvia congelada es todo un reto, la verdad. Gracias, Annie. Trataré de recordar tu consejo. Luego te hablo. Adiós. La cabeza de Mac golpeteaba ahora más que antes, como martillitos que aporrearan al ritmo de su corazón. Qué raro, pensó. ¿Quién se habrá atrevido a meter algo como eso a nuestro buzón? Aunque los analgésicos no hacían todavía pleno efecto, estaban lo bastante presentes para limar el filo de preocupación que él empezaba a sentir, y de repente se sintió muy cansado. Tras dejar caer la cabeza en el escritorio, pensó que acababa de dormir.